Saludos amigos, 17 de febrero de 2025. La noticia de última hora es que, según Financial Times, que Estados Unidos retiraría sus tropas de los países bálticos. ¿Esto qué puede significar? ¿Qué puede significar? ¿Puede ser todo esto, todo este show de Arabia Saudí y bueno, todo lo que nos contó J.D. Vance, etcétera, etcétera, puede ser todo para tratar de tapar en la medida de lo posible lo que es una derrota incondicional de Estados Unidos frente a Rusia? Tal pareciera atendiendo a las declaraciones del señor Lavrov. El señor Lavrov va a estar, si es que no está ya ahora en Arabia Saudí, al menos el señor Marco Rubio ya está allí, va a estar Lavrov hablando con Rubio acerca de qué es lo que se podría acordar, qué es lo que se podría acordar para que se restablezcan las relaciones entre los dos países. Pero Lavrov ha arrojado una jarra de agua fría sobre la cabeza de todos aquellos que pensaban que quien perdió la guerra era Zelensky o Ucrania o como máximo la Unión Europea. Lavrov ha dicho con toda claridad que no habrá concesiones territoriales a Ucrania. Esto, que por un lado puede parecer una broma, por otro lado, sin embargo, es algo muy serio, puesto que los estadounidenses habían estado diciendo que ambos bandos, y con eso se estaban refiriendo a Rusia y a Ucrania, tendrían que hacer concesiones territoriales. Lavrov ha dicho que de eso nada, y lo ha dicho justo antes de reunirse con Rubio para acordar esos términos de restablecimiento de relaciones entre los dos países. Unas relaciones que también se suele olvidar, este tipo de cuestiones, pero las relaciones estaban básicamente rotas. Recuerden cómo, de hecho, aquella comunicación del jefe del Pentágono hace unos meses era precedida y comentada como algo extrañísimo, tanto en Rusia como en Estados Unidos. Recordemos también cómo no hay embajador ruso en Washington. Cosas, la verdad, de la máxima seriedad. Y Lavrov ha dejado muy claro que esto, los medios de comunicación y la propaganda occidental pueden pintarlo como quieran, pero es realmente una rendición por parte de Estados Unidos, como jefe de la OTAN, ante Rusia. ¿Es una rendición en Europa? Claro que sí. ¿Es una rendición de los intereses europeos? Bueno, es que de eso iba el no ultimátum. De eso iba el no ultimátum. Tal y como dijimos aquí en los vídeos anteriores, revísenlo si quieren. El no ultimátum era la clave de todo este asunto. Diciembre de 2021. Lavrov precisamente presentaba lo que en el mundillo de la geopolítica, en el mundillo de los análisis geopolíticos, se llamó no ultimátum de Rusia a Estados Unidos. Ahí se hablaba, entre otras cosas, lo mostramos hace unos pocos días, no será difícil encontrar el vídeo, pusimos de hecho las capturas en pantalla, se exigía, entre otras cosas, que la OTAN se retirase a sus fronteras de 1997. Aquello provocó varias cosas y una de ellas el comienzo de la operación militar especial hace ya casi 3 años. Faltan solo unos pocos días para que se cumplan 3 años de aquello. 3 años después, lo que tenemos sobre la mesa, lo que tenemos en el terreno realmente, es una derrota total de la OTAN frente a Rusia. Eso es lo que tenemos. ¿Que esto no se lo dicen a ustedes? Claro que no se lo dicen a ustedes, porque no pueden decírselo. No pueden decírselo a ustedes. Por eso tenemos al señor Macron. ¿Recuerdan cuando dijimos aquí que el señor Macron, al tener esa genial idea de enviar tropas europeas a Ucrania, lo que estaba planteando era algo mucho más grande que un simple calentamiento de cabeza puntual en un momento dado? Sepan ustedes que el señor Macron está ahora con sus amiguitos europeos, llamados líderes a saber de qué, vaya usted a saber de qué, pero está en París, con el encanto que tiene París. Hablando de qué exactamente, de enviar tropas a Ucrania, tropas europeas a Ucrania. Bueno, por supuesto, utilizan todos estos truquillos de, pues por ejemplo, que van a ir a repartir caramelos a los niños. Es decir, se van a enviar tropas, pero son para repartir caramelos a los niños. No es para otra cosa. No imaginen ustedes que es para otra cosa. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque hay un sheriff en la ciudad, decía el señor Vance, ¿verdad?
Hay un sheriff en la ciudad, pero también hay un alcalde. Y el alcalde es británico desde hace mucho en Europa. Y el alcalde ha dicho que sí, que envían tropas a Ucrania para repartir caramelos, Es decir, el señor Starmer ha dicho, de manera ya oficial, que se enviarán tropas británicas a Ucrania. Esto ha levantado mucho revuelo. Y de hecho, los estadounidenses, bueno, ya se filtra en la prensa, se ha filtrado en la prensa que los estadounidenses estarían dispuestos a que las tropas fueran compartidas, que hubiese también chinos, brasileiros, de otros países porque, bueno, obviamente Estados Unidos ya sabe de qué va la cosa. Estados Unidos lo que trata es de asegurar sus intereses en Ucrania. Lo que sea que quede de Ucrania debe ser para ellos. Y los liderzuelos europeos están dispuestos a lanzarse a la aventura. Habrán visto ustedes por internet que ya circulan planos, mapas de lo que sería el eventual ataque a Rusia. Aquí se está fantaseando, empezó Donald Trump con la guerra de mapas, y aquí se está fantaseando por todo lo alto. Se está fantaseando por todo lo alto. ¿Es toda una locura? Desde luego que es toda una locura, claro que sí. Pero, insistimos, no les pueden decir a ustedes cuál es realmente la situación. Pero nosotros sí que lo vamos a decir aquí. La situación es que no se va a poder sostener ni la OTAN, ni, en consecuencia, la Unión Europea, ni, en consecuencia, la financiación europea y el propio euro, ni, en consecuencia, las prestaciones sociales europeas, no al nivel que se está disfrutando ahora. Señores, esto es una cuestión histórica. Europa tiene un problema, y es que Europa no tiene los suficientes recursos para poder plantear la guerra a gran escala como sí puede hacerlo Rusia, por ejemplo. No tiene dichos recursos. Eso, entre otras cosas, provocó, bueno, no solo la Segunda Guerra Mundial, sino también la Primera. Sigue sin tener esos recursos, pero ahora hay un problema añadido. Debido a las circunstancias que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, esa Guerra Fría de la que nos habló el señor Vance, y pocos toman nota, ¿verdad? ¿Cómo es que el señor Vance mencionó la Guerra Fría, pero no la Guerra Mundial? Cuando además estaban reunidos en Múnich. Bueno, el problema está en que, debido a ese invento de la Guerra Fría, un invento británico, por cierto, el alcalde y el sheriff. El alcalde diseñó el telón de acero y diseñó la Guerra Fría. En 1947, en 1945 Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados y en 1947 eran, bueno, poco menos que enemigos. Y de hecho Truman, el presidente en aquel momento, exponía públicamente la confrontación, la disuasión, la distensión, todo este tipo de eufemismos con la Unión Soviética. Es decir, en solo 2 años, y eso que en aquellos tiempos no había internet, ni redes sociales, ni cosas de esas. Y así de rápido fue todo. Bueno, ¿qué pasaba? Pasó que gracias al invento y gracias al tan cacareado Plan Marshall, hubo una gran bonanza en Europa. Una bonanza que después estuvo avalada precisamente cuando en Europa se hacían los procesos que iban a llevar a la Unión Europea. El Tratado de Maastricht coincide casi exacto con la caída de la Unión Soviética. Precisamente cuando eso ocurre es cuando las condiciones fueron las mejores. ¿Por qué? Porque una Rusia que trataba de recuperarse de la caída de la Unión Soviética estaba muy dispuesta a vender baratos sus recursos. Esto hizo un boom sin precedentes en Europa. Eso afianzó todo lo que normalmente se asocia con ser europeo, ¿no? Que somos más listos y más guapos y por eso vivimos mejor. Cuando en realidad la razón es otra. Es una razón, entre otras cosas, histórica. El problema es que Rusia fue levantándose paso a paso. Y conforme se iba levantando, iba viendo que sus intereses más esenciales, es decir, su propia seguridad, su propia soberanía, peligraba. Y peligraba por una doble razón. Por un lado estaba Estados Unidos, que se afianzaba como imperio, lo había hecho tras la caída de la Unión Soviética, y bueno, paso a paso va a ir afianzándose con sus
respectivas doctrinas imperiales, etcétera, etcétera, la implementación del plan, y por otro lado una Europa que sabía perfectamente que necesitaba seguir disponiendo de recursos baratos de los rusos. Recursos muy baratos, a poder ser gratis. A poder ser gratis. Y por eso el señor Putin caía gordo. Y cuando el señor Putin se presentó precisamente en Múnich en 2007 y dijo que, bueno, que no se podía llegar hasta tal extremo con respecto a Rusia, que Rusia tenía un papel histórico, tenía una soberanía, tenía unos intereses, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ese momento el señor Putin pasó a estar en la lista negra. Después ocurrió que una señora de Estados Unidos, Victoria Nuland, se presentó en Kiev precisamente el día, casualidades, precisamente el día en el que se producía el golpe del Maidán, 2014, 2013, 2014. La señora fue allí con bocadillos, también por casualidad, galletas, bocadillos, ¿qué más da? La señora, que obviamente formaba parte de eso que ahora nos están diciendo que están cambiando, porque ahora nos dicen que sí, que ahora ya van a ser buenos. Los estadounidenses han sido malos antes, pero ahora ya van a ser buenos, se van a portar bien, van a ser niños buenos y ya no van a hacer esas cositas. Pero por aquel entonces sí que las hacían. Hacían esas cositas como los regime change y todo esto. Lo malo es que todo ello formaba parte de una estrategia definida, expuesta por el señor Bersinski. Una estrategia que, precisamente tomando a Ucrania como piedra de toque, tenía como objetivo último la desmembración de Rusia, la compartimentación de Rusia en diferentes naciones. Aquí es donde pusieron su aporte los británicos. Incluso hicieron una conferencia de las naciones de Rusia, naciones que debían ser descolonizadas. Nos estamos olvidando de todo y no comprendemos que aquí convergen muchas cuestiones, pero digamos que la principal es que no les pueden decir a ustedes cuál es la situación, porque si les dicen a ustedes cuál es la situación, ustedes van a comprender que muchas cosas van a cambiar aquí en Europa. Bueno, en el resto del mundo, en todo el mundo, pero especialmente en Europa. Entonces les están haciendo pasar a ustedes por un caminito estrecho en el cual ustedes van a tener que consensuar que por un lado vamos a ser muy de derechas, lo de la soberanía no, no, pero democracy sí, liberty, democracy, libre mercado, sí, eso es bonito, eso está bien. Israel también, muy bien, muy bien, muy bien, pero soberanía auténtica no, no, eso mejor no. Y en medio de todo esto les van a convencer a ustedes de que los rusos se están pasando. Se han pasado. Es que ¿a dónde van los rusos, hombre? Se están pasando de listos, se están pasando de frenada. Y entonces, el señor Macron está ahora en París, deliberando con los demás líderes acerca de cómo se va a gestionar el asunto. Porque una vez que ocurra todo eso, va a haber que justificar ciertas cosillas. Pero hay que tener preparado al público para que consensúe. Entonces el público debe comprender que es necesario hacer ciertas cosas para no perder ciertas condiciones. Y ahí son los jóvenes europeos, especialmente, los que tienen todas las papeletas para acabar en una serie de catastróficas desdichas, como aquella película, o aquel título. Una serie de casualidades y qué se le va a hacer y acabar en el frente, o vaya usted a saber dónde y cómo exactamente, pero en algún tipo de frente, pues exponiéndose a peligros considerables a cambio de nada. Bueno, todo esto está siendo conducido y no es la primera vez, por eso es tan importante la historia, porque no es la primera vez que tenemos un proceso análogo a este. Por eso de repente, Alternativa para Alemania es un partido absolutamente deseable. Por eso de repente ciertos dejes ideológicos controlados, ciertos dejes ideológicos, bueno, pues ya están bien, pero controlados. No vayamos a ir por la soberanía, no vayamos a meter la pata. No vaya a ser que hagamos derechas de verdad. No, tiene que ser de mentira. Tiene que ser de mentira. Lo mismo que la izquierda era de mentira. Es de mentira. Todo debe ir acorde a un plan, pero hay un problema. Y es que Estados Unidos se está planteando, siempre y cuando estas informaciones sean ciertas, claro está. Si las informaciones que van apareciendo son ciertas, Estados Unidos está reconociendo la derrota estratégica con respecto a Rusia. Obviamente,
Esto debe ser el principio de otro tipo de planificación. Entre ese otro tipo de planificación, o dentro de ese otro tipo de planificación, básicamente Estados Unidos pasaría a estar en buenos términos con Rusia mientras Europa es lanzada contra Rusia y Estados Unidos se ocupa de otras cositas. Es decir, sería exactamente lo que llevamos diciendo todo este tiempo en este canal. Se reconfiguraría el imperio, se haría ver a los rusos que volvemos a 1945, bueno, 1941, 42, 43, 44 y 45, en el que todo era amor, con la Unión Soviética, ¿verdad? Aliados, camaradas. Todo está bien, todo es bonito, y ya cuando llegue el momento ya vendrá 1947 otra vez. ¿Sí? Y ya cuando llegue ese momento, pues ocurrirá lo que tenga que ocurrir, ¿no? Ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Y entonces, básicamente tenemos lo mismo de siempre, pero envasado con otro envoltorio, con colorantes, con un lacito muy bonito y presentado al público para que lo consensúe. Entonces se va a consensuar que sí, hombre, pues que ocurra lo que tenga que ocurrir, que los rusos que no se pasen de listos, que Estados Unidos muy bien, porque están defendiendo la democracia en el mundo. Entonces, todo esto está muy bonito y ya cuando llegue el momento, pues ya se hará lo que sea que haga que hacer. Ya, ahí ya pasamos a otra cosa. Y en última instancia, insistimos, porque todo versa en torno a esto, en última instancia lo que se hará es disponer de los recursos necesarios para seguir con el plan, para seguir con el proyecto, para seguir con todo lo que es necesario para que la modernidad, toda ella, llegue a su finalidad última. A su finalidad última, que es la transformación del propio ser humano. Entonces, el ser humano ya dejaría de ser lo que ha sido hasta ahora, más o menos, y pasaría a ser esencialmente una máquina. Esencialmente una máquina controlada a todos los niveles, absolutamente a todos los niveles, y ya, pues a partir de ahí, pues hombre, pues lo que vaya viniendo, ¿no? Primero nos iremos a Marte, construiremos ahí unas ciudades, como unos Tesla marcianos, vaya usted a saber. Todo esto es un absoluto disparate, obviamente la modernidad no es más que un puro fracaso y todo eso no son más que puros delirios. Ahora bien, se están implementando. ¿Por qué? Porque no hay ninguna alternativa. No hay ninguna alternativa. ¿Dónde está la alternativa? Entonces, lo que se hace es una y otra vez manufacturar alternativas falsas para que la gente crea que tiene una alternativa. Y entonces van a decir, no, pero entonces J.D. Vance mola. Entonces Donald Trump es amigo nuestro. Por ahí sí que podemos conseguirlo, Vamos a derrotar a los malos, que son los globalistas, los cuales son exactamente igual a nosotros. Exactamente igual. Es el mismo proyecto, con los mismos fines. La idea es convertir al ser humano en una máquina. Pero no nos queremos enterar. Pero los derrotamos y ya en cuanto ganemos, pues hacemos lo mismo que ellos. ¿Hay alguna estrategia? ¿Ha presentado el señor Trump o alguien, quien sea, alguna estrategia? No. Y entonces, si no hay ninguna estrategia, ¿por qué debemos suponer que en algún lugar, a lo mejor vienen los extraterrestres con una estrategia? ¿Alguien va a venir con una estrategia a última hora? Las estrategias no se hacen en 5 minutos, ni en 5 días, ni en 5 meses, ni en 5 años. Las estrategias, como bien sabe el señor Putin, y él sí lo sabe, tardan décadas en ser diseñadas porque hay que tener muchas cosas en consideración, hay muchas cosas que organizar y tardan décadas en ser implementadas hasta que al final dan buen fruto, producen. Aquí no tenemos nada de eso, no tenemos ni en Europa ni en Estados Unidos nada que se parezca siquiera remotamente a una nueva estrategia. Y de hecho el señor Donald Trump es honesto en ese sentido y dice que no tiene nada nuevo, tiene lo viejo de siempre. Lo viejo es volver a lo viejo, dice, pero cuando molaba, cuando era guay. Es la misma estrategia, señores. Entonces necesitamos un poco de nivel intelectual, por favor, necesitamos un poco de esfuerzo intelectual para darnos cuenta de que obviamente estamos siendo conducidos a una confrontación por razones de pura subsistencia a nivel de vida, de recursos, etcétera, etcétera. Por eso los chinos prohibieron
la exportación de las tierras raras, porque ellos están tratando de evitar todo esto de la única manera que ellos consideran que puede hacerse, que es cortando o cerrando más bien el grifo. Ellos saben también muy bien a dónde va todo esto, y obviamente los rusos deben saberlo también. Pero los rusos van paso a paso, de manera metódica, y por lo pronto aceptan de buena gana una derrota estratégica por parte de Estados Unidos, vendida al público como lo que sea. A ellos eso les da igual, poco les importa. Ellos son muy legalistas, lo que quieren son papeles. Papeles en los que diga claramente que Estados Unidos acepta su derrota, acepta el no ultimátum de 2021, el no ultimátum de 2021 lo acepta, y entonces las noticias de Financial Times cobrarían sentido, ¿verdad? No solo se retiraría de los bálticos, sino también de los nórdicos y de todos aquellos países que formaban parte del Pacto de Varsovia, que formaban parte de la órbita de lo que había sido la Unión Soviética, y que a partir de 1996, como bien dejó registrado el señor Kennan, pasó a expandirse la OTAN hacia el este. Esto lo calificó el señor Kennan como un error fatídico. Y vaya que se acertó de pleno, porque ese error fatídico terminó en lo que estamos viendo, una derrota estratégica. Entonces ahora hay que barajar de nuevo, y en ese nuevo barajar, aquí en este canal lo dijimos con mucha antelación, dijimos, señores, lo que van a hacer es cambiar Ucrania por la Unión Europea y lanzarla contra Rusia, no para que gane, ya lo dijimos, es irrelevante que no tengan ejército suficiente o material suficiente. Eso tampoco lo tenía Ucrania, como quedó demostrado. No es para eso, es solo para ganar tiempo. Es solo para ganar tiempo. Debilitar lo máximo posible a Rusia y ganar tiempo. ¿Para qué? Para que Estados Unidos pueda hacer el último intento de implementar su estrategia que llevamos aquí diciendo, exponiendo, trayendo documentos, etcétera, etcétera, con la seriedad y la responsabilidad que esto exige, data de los tiempos en los que el señor Brzezinski presentó sus planes, su estrategia. Porque con todo lo que se le quiera criticar a Brzezinski y a otros muchos estadounidenses al menos, sí sabían hacer una estrategia. Y eso hicieron una estrategia. Hicieron una estrategia minuciosa, detallada, de cómo habría de conseguirse aniquilar a todo poder que pudiese presentar un desafío a Estados Unidos como potencia única y dominante en el mundo. Este es el resumen. Entonces, sobre las bases de viejas doctrinas británicas, entre ellos el señor Mackinder, sobre esa base fue elaborándose concienzudamente una serie de doctrinas como la Rumsfeld-Zebrowski, la cual es clave porque el Gran Medio Oriente, como ellos dicen, es digamos que la clave total dentro del juego estratégico mundial para poder llegar a esa derrota de Rusia y de China. Entonces, por eso se implementó la doctrina Rumsfeld-Zebrowski. Y en cuanto a Europa, se implementó la doctrina Wolfowitz, que no entendemos por qué, pero aquí nadie quiere mencionar, nadie quiere decir nada. La doctrina Wolfowitz se pensó que era una teoría de la conspiración, hasta que las pruebas, hoy, a día de hoy, las propias noticias que se ven en los periódicos nos demuestran que era cierta, que era absolutamente cierta. Y hace que se unan los puntos, con la señora Nuland repartiendo bocadillos en que con la vieja doctrina de Brzezinski, con la confrontación con Rusia, con absolutamente todo, que si el sheriff y el alcalde, todo coincide con lo que era la doctrina Wolfowitz, evitar a toda costa que en Europa se hablase siquiera de soberanía. ¿Por qué creen ustedes que no se habla de soberanía? ¿Por qué creen ustedes que el señor J.D. Vance no dijo ni una sola vez la palabra soberanía? ¿Por qué creen ustedes que ninguno de estos partidos de derecha mencionan siquiera la palabra soberanía? ¿Por qué creen ustedes que será? Quizás por las mismas razones que llevaron al señor, ya que estamos hablando de Francia y de París, que llevaron al señor de Gaulle a sufrir varios atentados sobre su persona en los años 60. Porque este señor se le metió en la cabeza soberanía, soberanía. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, la doctrina Wolfowitz básicamente se resume en eso. Entonces, ¿tenemos una estrategia mundial? Sí. ¿Tenemos doctrinas que se han implementado? ¿Tenemos forma de saber que se han implementado? Sí. ¿Hay razones para pensar que va a ocurrir una paz maravillosa
sacada así de la manga, porque sí, o vaya usted a saber lo que, no, rotunda y absolutamente no. Así que prepárense porque está claro que aquí la única solución a este dilema pasa porque la Unión Europea continúe el trabajo que había hecho Ucrania. Esto es así. Esto es así. Ojalá nos equivoquemos, ¿eh? Nada nos gustaría más que equivocarnos y que en realidad pues ocurra que los extraterrestres o lo que sea bajen del cielo con una nueva estrategia, todos se reúnan allí, todos digan, hala, ya está, ahora ya nos vamos a llevar todos bien, vamos a vivir todos bien, tranquilos, con todo lo necesario, todo estupendo y todo magnífico. Ojalá, ojalá. Pero a nosotros nos da que no va por ahí la cosa precisamente. Entonces, por eso llevamos todo este tiempo, a lo mejor ustedes se pensaban que nos aburríamos aquí. No, llevamos todo este tiempo hablando de la necesidad absoluta, cada día que pasa más grande y más absoluta, de hacer una nueva estrategia, hacer un proyecto civilizatorio de verdad que sustituya a la estrategia imperial, que es un disparate y una locura absoluta, y solo puede fracasar y llevar al mundo al desastre, y que además entraría en consonancia con los planteamientos que hacen los rusos o los chinos. Y ahí sí que hablaríamos de una paz, ahí sí que nos podríamos entender. Pero no hay nada de eso, ni en la administración Trump, ni en ningún paísucho europeo, ni nada de nada. De momento, por desgracia, no tenemos nada de eso. Así que lo que queda por concretar es saber si efectivamente Estados Unidos reconoce por la puerta de atrás y declarando la victoria, mission accomplished, a ver si Estados Unidos efectivamente reconoce la derrota estratégica de la OTAN en Ucrania. Si eso es así, pues ya la siguiente ficha que se movería es que la Unión Europea iría a la guerra con Rusia. Y el teatrillo todo el que ustedes quieran. Teatrillo todo el que ustedes quieran. Pero eso sería básicamente lo que ocurriría. Y ya después, pues ya se vería. Después ya se verían los siguientes pasos. Porque eso significaría que todas las doctrinas imperiales, que toda la estrategia imperial continúa igual. Con lo cual, pues habrá guerra en China, por supuesto seguirá la guerra en el Medio Oriente, en el Gran Medio Oriente, y el objetivo final, pues ya saben ustedes cuál es. Así que no insistimos más, lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, reflexionen, por favor, reflexionen acerca de la necesidad acuciante de tomarse muy en serio estas cosas que decimos aquí y la configuración, la confección de una estrategia, ya sea para Europa. A nuestro entender, lo ideal sería que se hiciera una estrategia para el mundo hispano, ibérico, latino, como sea que le quieran llamar. Eso, a nuestro juicio, sería lo idóneo, puesto que ahí sí que hay bases para llevar a cabo un auténtico proyecto. Pero, sea como sea, hagan ustedes lo que quieran, pero por favor hagan algo. Únanse a nuestras comunidades, son muy humildes, pero están cada vez más activas. Y sobre todo reflexionen, hagan una reflexión auténticamente intelectual, porque si ustedes lo piensan detenidamente, no hay forma de salir de este lío. Así que, pues lo dicho, venga, nos vemos en la próxima. Un saludo muy